Muchas personas están cuestionando las injusticias del sistema económico actual. Pero si vamos a cambiarlo, necesitamos entender las fuerzas que le dan forma. Aunque podemos ver los efectos de la injusticia en todas partes, sus causas suelen estar más ocultas. Están tan profundamente arraigadas en la forma en que funcionan las cosas que a menudo se oscurecen o incluso se invisibilizan por completo. En otras palabras, están codificadas en el sistema. Como un mensaje críptico, siguen siendo incomprensibles para la mayoría de las personas. A veces, incluso, parece que así son las cosas y, por tanto, así serán siempre. Para descifrar las injusticias en nuestras economías, primero debemos mapear los diversos elementos del sistema y conectar los puntos entre ellos. Esto nos ayuda a desentrañar cómo, juntos, crean las dinámicas particulares que sustentan la injusticia. Este es esencialmente un ejercicio de mapeo de problemas. Las notas de este módulo nos ayudan a hacer eso. En la primera nota del módulo Interrogar, presentamos elementos clave de nuestro sistema económico que sostienen las desigualdades. Uno de ellos es el conjunto de las políticas económicas, que guían cómo los gobiernos recaudan y gastan el dinero público, así como también el modo en que regulan, controlan o guían la actividad económica. En los últimos 40 años se han movido hacia la reversión y reestructuración de los programas de protección social, lo que ha resultado en que servicios como la atención médica, el agua y la educación se vuelvan menos asequibles y accesibles. Un enfoque de derechos humanos ofrece una perspectiva particular sobre estas tendencias. La normatividad de derechos humanos codifica valores universales como la dignidad, la equidad y la justicia. Crea obligaciones vinculantes que deberían sustentar nuestras economías. En otras palabras, establece lo que podemos esperar y exigir de los gobiernos y otros actores que ejercen poder. Evaluar el grado en que estas obligaciones se cumplen o no dentro del sistema económico actual nos ayuda a identificar las causas profundas y las responsabilidades de las injusticias codificadas en él. Pero a menudo, las obligaciones de derechos humanos se describen en abstracto, utilizando términos especializados y un lenguaje legalista. En la segunda nota del módulo Interrogar, los desglosamos y explicamos cómo encajan. Por ejemplo, estas obligaciones nos brindan una forma de responder cuando los gobiernos utilizan la falta de recursos como excusa para no cumplir con los derechos de las personas. Muy a menudo dicen, por supuesto que queremos aumentar los programas de protección social, pero simplemente no podemos pagarlo. Según el derecho internacional, las medidas que toman los gobiernos para garantizar los derechos de las personas deben utilizar el máximo de sus recursos disponibles. La obligación de dedicar los máximos recursos disponibles a los derechos nos da criterios para cuestionar si afirmaciones como estas están realmente justificadas o no. Pero, ¿de qué recursos estamos hablando? ¿Cómo se espera maximizarlos y cuáles se consideran disponibles? Abordamos todas estas preguntas en la nota. Al mismo tiempo, incorporar el pensamiento sistémico en la forma en que evaluamos si los gobiernos y otros actores con poder están cumpliendo o no con sus obligaciones de derechos humanos ofrece una forma más rigurosa de ver la economía. En la tercera nota del módulo Interrogar, te presentamos un marco para un análisis más sistémico basado en derechos denominado Ópera. El marco se llama Ópera porque agrupa las obligaciones de derechos humanos en 4 dimensiones: resultados, outcomes, esfuerzos de política, policy efforts, recursos, resources, y evaluación, assessment. El ítem resultados analiza un problema desde la perspectiva de las personas cuyos derechos se ven afectados por él. El ítem esfuerzos de política pregunta: ¿cómo afecta el problema a las acciones del gobierno? Recursos, obviamente, profundiza en cómo el uso de los recursos está afectando el problema. Evaluación extrae conclusiones sobre la responsabilidad por el problema, teniendo en cuenta el contexto más amplio. Ópera ofrece un marco flexible y global para guiar la investigación. Establece preguntas para cada dimensión,
que se pueden responder utilizando indicadores y puntos de referencia. Pero ¿qué dimensiones necesitan más atención y qué métodos son los más apropiados para explicarlas? Dependerán del contexto y las limitaciones locales. En la cuarta nota del módulo Interrogar, presentamos el concepto de indicadores y puntos de referencia de derechos humanos, dos herramientas que se pueden utilizar para medir obligaciones específicas de derechos humanos. Por ejemplo, el porcentaje de la población que vive por debajo del umbral nacional de pobreza es un indicador de resultado que nos dice algo sobre el derecho a un nivel de vida adecuado. Los indicadores nos ayudan a formular nuestras preguntas de manera más específica y medible. A menudo responden una pregunta utilizando datos cuantitativos, usan números, índices o porcentajes, es decir, nos dicen cuánto, cuántos o qué porcentaje. Los puntos de referencia nos dan algo para comparar nuestras respuestas. La nota presenta varias fuentes de indicadores y puntos de referencia que pueden ayudar a responder las preguntas establecidas en Opera y cómo elegirlas.